Jesús, buenas tardes. Eres el responsable de estudios de Convivencia Cívica Catalana, ¿no es así? Exacto, así es. Jesús, me interesa mucho, y ya les estaba explicando a los espectadores, que nos hables de este informe de la inversión extranjera en Cataluña en 2017. Les decía que eres un informe en el que manejas datos y números extraídos de instituciones oficiales, ¿no es así? Exacto, efectivamente. A ver, pues haznos, si eres tan amable, un pequeño resumen, un sumario de en qué consiste este resumen y luego ya hablamos de las cifras más interesantes. Pero vamos, ¿cuál es el paisaje general de este resumen? Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es periódicamente hacemos un informe de lo que es el comportamiento de la inversión extranjera en Cataluña y de hecho en el conjunto de España. Y este informe lo que hace referencia es al comportamiento de la inversión extranjera del año pasado, 2017. Y lo que tenemos es básicamente que en 2017 se experimentó en Cataluña una caída en toda regla de la inversión extranjera. Estamos hablando de un desplome del 40%, pasando de 1.100 millones en 2016 a solo 3.100 en 2017. Por lo tanto, estamos hablando de una caída muy sustancial. Y justamente más sustancial cuando se compara con el hecho de que la Comunidad de Madrid aumentó. Es decir, mientras cayó la inversión extranjera el año pasado un 40% en Cataluña, en la Comunidad de Madrid se incrementaba en el mismo periodo de tiempo en un 25%. ¿En un cuánto? 25. 25%. 25% sube, se incrementa en Cataluña en el mismo periodo, perdón, en Madrid en el mismo periodo que en Cataluña desciende un 40%. Efectivamente. Es decir, aquí lo que estamos viendo es fundamentalmente, y esto después sector a sector se va visualizando, es una transferencia de hecho del interés inversor cuando un inversor extranjero quiere invertir en España, antes miraban mucho Cataluña, ahora comienzan a mirar y siguen mirando, porque antes también los resultados de la Comunidad de Madrid te dan buenos, son sustancialmente mucho mejores que los de Cataluña. Por lo tanto, hay también un trasvase del interés inversor muy sustancial que el año 2017 se vio particularmente desde Cataluña hacia el resto de España y particularmente hacia la Comunidad de Madrid. Pero Jesús, a mí lo que me llama la atención de estos datos que nos ofreces y que expones en este trabajo, que por cierto es un trabajo al que ustedes pueden acceder perfectamente si se meten en la página web de Convivencia Cívica Catalana, que es convivenciacivicacatalana.blogspot.com. Lo que me llama la atención, Jesús, es que todos estos datos a los que aludes, este desplome de la inversión extranjera en Cataluña, este perjuicio de la economía catalana consecuencia del golpe separatista, los separatistas lo enfrentan a otro tipo de datos que dicen todo lo contrario. Es decir, para ellos la economía catalana no está viéndose afectada y de vez en cuando sacan algún dato que contrasta con estos que nos ofreces. Efectivamente, Rafael, me gusta que me hagas esta pregunta, porque justamente yo creo que es una pregunta fundamental y que seguramente que muchos de los que nos están siguiendo el programa, pues seguramente que se habrán hecho. Es decir, Claro. hay unos datos que salen del ministerio que dicen una cosa y después el nacionalismo catalán pues va pregonando otros datos, ¿no? Bueno, ¿cuáles me creo, no? Claro. Bueno, pues detrás de esto siempre hay una explicación, ¿no? Y es lo que siempre, de hecho, uno de los fundamentos y uno de los motivos por los cuales nosotros sacamos estos informes es para explicar qué diferencia los datos del Ministerio de los datos que pregona el nacionalismo catalán. Y fundamentalmente son tres factores. En primer lugar, un factor obvio. Los datos que pregonan son justamente unos datos que de hecho son muy sorprendentes, porque normalmente los datos que ellos muestran son los datos en los cuales la ciudad de Barcelona es justamente la ciudad de toda Europa continental que recibe más inversión extranjera. Por delante, por decir algunas, de Berlín, de París, de Frankfurt, etcétera. Hombre, que esto podría pasar un trimestre, podría pasar, porque podría haber una inversión pues muy fuerte de una multinacional, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Pero que esto sea de forma recurrente sorprende. Entonces, ¿qué hay detrás de estos datos que muestra el nacionalismo catalán? Bueno, lo que hay es un diario inglés. Entonces, este diario inglés, ¿qué es? En primer lugar, hay que decir una obviedad. Un diario inglés no es ninguna fuente oficial. Es decir, la fuente oficial es una administración, en este caso el Ministerio de Economía, que es la única fuente oficial de datos sobre inversión extranjera. Lo que hace este diario inglés, fundamentalmente, es mostrar datos que no son oficiales, en primer lugar, y en segundo lugar, que son parciales. Es decir, muestran datos de únicamente un tipo de inversión extranjera, que es la que se llama Greenfield,
pero no de todos los tipos de inversiones extranjeras. Por lo tanto, son datos ya parciales, y además estos datos de este tipo de inversión son justamente los que más benefician a Cataluña. Pero además es que los datos que nos presentan son datos además que no son datos solo de inversiones realizadas, de inversiones formalizadas, sino que incluyen también datos de inversiones anunciadas. Es decir, datos de inversiones que no son realmente ejecutadas, sino que se anuncian. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Que todo el mundo suele que lo vaya a entender. Nosotros aquí en Cataluña, y soy que el resto de España también lo saben, tuvimos aquí hace unos años pues la inversión que se anunció, bueno, con bombo y platillo, de BCN World en Tarragona, Sí. donde inversores, pues, en fin, árabes y chinos van a invertir miles y miles de millones de euros. Bueno, al final esta inversión no llegó. Bueno, pues eso es una inversión anunciada. Las inversiones anunciadas se pueden o no convertir en inversiones reales. Lo que pone encima de la mesa el Ministerio de Economía y lo que nosotros ponemos en nuestros estudios son inversiones reales, es decir, formalizadas. Ya. Lo que pone encima de la mesa el nacionalismo catalán incluye este tipo de inversiones anunciadas, pero no formalizadas. Por lo tanto, puede ser que haya inversiones que se ejecuten, pero puede ser que haya inversiones que ellos mencionan en sus estudios que después no se ejecuten en la práctica. Eso es importante también que los ciudadanos lo sepan, porque evidentemente no es lo mismo. Hecha esa aclaración, Jesús, que yo creo que es muy necesaria, porque los ciudadanos ante ese alud de datos al final se vuelven locos y ya no saben a quién creer. Pero es muy importante y muy interesante que hagas la aclaración y que describas cuáles son esas fuentes de las que bebe el separatismo para exponer esos datos tan magníficos con respecto de su economía. 10 sectores económicos. Habéis hecho alusión en el informe a 10 sectores económicos en los cuales, en la mayoría, la economía catalana sale perjudicada. ¿Puedes hablarnos un poco de esto, Jesús? Sí, a ver, fundamentalmente de los 10 principales sectores económicos de Cataluña, nosotros siempre hacemos una radiografía tanto por sector como por procedencia geográfica del inversor, ¿no? Entonces, si nos centramos en lo que son sectores económicos, pues de los 10 principales sectores económicos de Cataluña, 9 se constató en 2017 una caída de la inversión extranjera en el cuarto trimestre, que es el cuarto trimestre que comenzó con el 1, como todo el mundo sabe. Por ejemplo, por poner unos datos encima de la mesa, la medida de la caída es muy sustancial. Por ejemplo, en el sector catalán de la construcción cayó un 91% la inversión extranjera. En el sector, por ejemplo, de la hostelería, un sector evidentemente muy relevante en una economía que depende tanto del turismo como es la catalana, en un 53%. Por lo tanto, aquí estamos viendo unas caídas muy sustanciales que ha habido, insisto, justamente en el trimestre en el cual se produjo pues, el referéndum ilegal. También aquí se constata lo que estábamos hablando un poco antes, ¿no? Es decir, como precisamente hay un trasvase del interés inversor desde Cataluña hacia el resto de España y en concreto hacia la Comunidad de Madrid. En el sector financiero, por ejemplo, que hubo un desplome después del 1O muy sustancial de la inversión extranjera en Cataluña, estamos hablando prácticamente de una paralización total de los proyectos, una caída del 98%, es decir, prácticamente a cero, mientras justamente en ese mismo sector, en la Comunidad de Madrid, se incrementó en más de un 10% la inversión de los inversores extranjeros. Por lo tanto, insisto, aquí lo que se está viendo por debajo de los datos oficiales es fundamentalmente ese trasvase del interés inversor, donde antes se fijaban mucho, y precisamente porque hay mucha presencia de multinacionales, los inversores extranjeros que no invertían en España, que era justamente en Cataluña, y ahora este interés se va diversificando hacia el resto de España y particularmente hacia la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, por tanto, la principal beneficiada del proceso independentista. Sí, yo digo algunas veces en broma que en las Cibeles habría que hacer un monumento al procés, pero es que realmente casi es así. Es decir, no solo, por cierto, en inversiones extranjeras, nosotros también seguimos lo que es el movimiento de las empresas, que también todos sabemos que se está produciendo una huida, de un traslado de sedes de las empresas desde Cataluña hacia el resto de España, y justamente Madrid es, con diferencia, también a donde van a parar más empresas del resto de España, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos hemos enterado de una empresa biotecnológica de primer orden, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos estos factores lo que hacen es que justamente cuando el inversor extranjero, cuando las grandes multinacionales tienen que decidir a dónde me voy yo, porque quiero salir de ese factor que es la incertidumbre política, que es Cataluña, un factor de la incertidumbre política que hay que recordar que viene agravado por el hecho de que el nacionalismo en Cataluña, o el separatismo en estos momentos, para hablar con mayor precisión, depende de un grupo anticapitalista como es la CUP. Es decir, a día de hoy, invertir por parte de un empresario, por parte de un emprendedor, por parte de un inversor extranjero en Cataluña, significa que hay buena parte de las leyes
He dejado de oírte, Jesús. Que justamente el hecho de que la CUP esté, o que el gobierno de Torra depende de la CUP, es un grupo anticapitalista, lo que hace es agravar justamente la incertidumbre la incertidumbre política, la incertidumbre económica y, en definitiva, el hecho de que muchos empresarios se abstengan de invertir en Cataluña cuando saben que muchas de las leyes que les van a afectar dependen de un grupo anticapitalista como es la CUP. Jesús, estamos ya fuera de tiempo, pero no quiero despedirte sin que me respondas a la siguiente pregunta. Tú eres el responsable de este informe, que, insisto, se pueden descargar ustedes en PDF muy fácilmente accediendo a la página web, pero, como decía, vosotros, Convivencia Cívica Catalana, sois los pioneros en cuanto a las asociaciones de carácter constitucionalista en Cataluña, los que más tiempo lleváis dándole la batalla ideológica al separatismo. De manera que, siendo esto así, te pregunto, todos estos datos económicos que nos ofreces, ¿tú crees que pueden disuadir al separatismo de seguir esta senda de ruptura o les entra por un oído y les sale por otro? Bueno, esa es una buena pregunta. A ver, yo creo que hay, dentro del separatismo no es un bloque homogéneo, es decir, hay personas que son más, digamos, más reacias al razonamiento y hay personas que quizá reciben inputs, pues como pueden ser nuestros estudios, quizá les puedan llegar a convencer o no del hecho de que el separatismo no es un buen negocio para Cataluña. En cualquier caso, yo sí que siempre lo digo, ¿no? Es decir, yo creo que este tipo de estudios son necesarios. Yo creo que ese tipo de estudios son necesarios por el simple hecho de que no los hace nadie más, desgraciadamente, porque quien tendría que hacer ese tipo de estudios probablemente sería la Administración. Claro. Porque justamente poner de relieve el impacto negativo de los datos, por ejemplo, del 1O en la inversión extranjera y ponerlo de relieve con este nivel de detalle que nosotros estamos comentando ahora, yo creo que eso sería bueno que lo hubiese hecho la propia Administración Pública o el Gobierno de la Nación seguramente, y no una asociación privada como nosotros. Pero bueno, nosotros lo hemos hecho, estamos ahí también colaborando con esto, pero yo insisto, yo creo que hay una parte del separatismo que seguramente que es sentimental, que es un separatismo que no es racional, y ahí seguramente que este tipo de estudios no pueden afectar nada, pero posiblemente hay otra parte no desdeñable que sí que puede ser, pues en fin, más que puede que esos tipos de estudios pues sí que los reciban con una cierta receptividad, ¿no? Y ahí precisamente es donde nosotros intentamos también influir, ¿no? El drama de todo esto, señoras y señores, es, como dice Jesús, que esto no lo haga con gran visibilidad, con bombo, con platillos y convocados todos los medios de comunicación, que no lo haga la Administración Pública, que no convoque una macro rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa o en el Ministerio de Economía y explica a los periodistas de toda España y también del extranjero cuáles son, negro sobre blanco, los datos que, sin embargo, sí que nos ofrece Convivencia Cívica Catalana, con el alcance limitado que tiene Convivencia Cívica Catalana. En cualquier caso, os agradecemos, Jesús, desde luego, vuestro esfuerzo y os agradecemos que sigáis trabajando para que tanto tú como yo sigamos siendo compatriotas en el futuro. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con noticias más agradables, más positivas. Son las noticias positivas de Adrián Arzuaga, después de la publicidad.